experimentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder. Y grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder. Grande eres. La pregunta que iba a ser que qué libro estábamos estudiando, ñaña. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Bien dormidos, espero que no. Espero que no, ¿sí? Vamos a orar, vamos a entregarle ese tiempo al Señor. Me da mucha alegría poder estar aquí con ustedes compartiendo otro domingo. Así que incline su rostro. Gracias, Padre, por esta mañana. Te damos las gracias por este mensaje, Señor. Que sea tu Santo Espíritu abriendo los ojos de nuestro entendimiento. O la manera en que Juan la escribió es como una espiral, ¿sí? Toca un tema, toca otro, pero de ahí regresa al primer tema, después regresa al segundo tema y así, ¿sí? Entonces, digamos que las pruebas que Juan hace son respecto a dos cosas. Primero, a la parte doctrinal, si estamos bien en la doctrina de la fe, y segundo, en la parte moral, que es nuestro comportamiento. Entonces, recuerden que es una serie de comparaciones las que hace Juan a través. ¿Alguien se recuerda? ¿Sí? Lolita, va a responder. Falsos maestros, sí, todo aquel que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y que no proclama que Cristo fue hombre y que Cristo fue Dios y que murió por nosotros, ¿sí? Recordemos que los falsos maestros son personas, o los anticristos son personas que están en contra del mensaje de Cristo, y estudiamos tres características, ¿sí? Primero, que los anticristos parten de la comunidad cristiana, ¿sí? Porque dice el versículo que salen de aquí, mas no eran de nosotros, ¿sí? En segundo lugar, los anticristos niegan la fe cristiana, ¿sí? Los anticristos también engañan a fieles cristianos. Entonces, y en comparación con los anticristos, los creyentes, en cambio, que no tienen el espíritu del anticristo, sino que tienen el Espíritu Santo, reciben la unción. ¿Y qué era la unción? Era el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo, que abre nuestros corazones y nuestras mentes para poder conocer y creer la verdad que está plasmada en la palabra de Dios, y así también identificar el mensaje falso de estos falsos maestros. El Espíritu Santo mismo es el mejor maestro para nosotros con respecto a la palabra de Dios y en todas las cosas de la vida.
¿sí? Él permanecerá con los creyentes siempre y nos protegerá de las falsedades que de otra forma nos alejarían a cada uno de nosotros de Cristo. ¿Sí? Entonces tengamos la certeza que el Espíritu Santo permanece allí donde el mensaje de Cristo o el Evangelio es recibido. ¿Sí? Entonces permanece dentro del creyente. Es una promesa que el mismo Cristo dijo: es necesario que yo me vaya para que ustedes reciban al Consolador, que les enseñará todas las cosas. ¿Sí? Entonces Él es nuestro mejor maestro. Vamos a ir entonces al pasaje que vamos a estudiar hoy, pero quería dar este contexto porque es importante que lo tengamos en mente cuando estudiamos el pasaje que vamos a leer. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. ¿Sí? Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, mis hermanos. ¿Sí? Dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo. ¿Y qué pasa? Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿Quién nos oye? Dios. ¿Sí? El que es de Dios. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del terror. Vaya, miren mis hermanos, aquí cuando dice espíritu, solo quiero clarificar que no se trata de espíritus, ¿sí? Sino que está hablando de personas. Ya vamos a ver cómo la Biblia testifica que nosotros tenemos mente, alma, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Y lo vamos a ver más adelante. Pero para que ustedes tengan en mente que cuando está hablando de espíritus, está hablando de personas ahorita, ¿sí? Entonces, pero son personas que están influenciadas, ya sea por el espíritu del anticristo o por el espíritu de Cristo, ¿sí? Entonces, Primera de Juan 4:1, vamos a comenzar con este versículo. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Miren cómo Juan usa un lenguaje que es bien cariñoso para iniciar este versículo. Sin embargo, este pasaje es un llamado de atención también, ¿sí? Pero dice, comienza con amados, ¿sí? Con mucho cariño, amados hermanos, y como diciendo, amados, este es un tema importante, ¿sí? Ahora, ¿cuál es ese tema? No crean todo espíritu, ¿sí? No crean a todo espíritu. Y es interesante que la mención del Espíritu Santo en el versículo anterior, que vamos a ir entonces a 1 de Juan 3:24, vamos a ir al versículo anterior, que dice que el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros, 2 puntos, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Sí? Entonces en el versículo 1 del capítulo 4 está haciendo un contraste con el versículo anterior, como ustedes lo pueden ver. Ahora, en este primer versículo, el capítulo 4, el apóstol Juan nos afirma de la existencia de otros espíritus, ¿sí? Que no son el Espíritu de Dios y que son mejor llamados, en otras palabras, demonios, ¿sí? Demonios, quienes producen falsos profetas y falsos maestros para que propaguen una falsa doctrina. Sí, como les decía, o una persona está inspirada en el Espíritu de Dios o en el espíritu de demonios. ¿Sí? Ahora, en este primer versículo, como les decía, está hablando de espíritus. Y al mencionar espíritus y falsos profetas en el mismo versículo, Juan recuerda a sus lectores que detrás de los maestros humanos que propagan todas estas falsas doctrinas y errores, hay demonios inspirados por Satanás. ¿Sí? Los profetas humanos falsos
son el canal de expresión de estas fuentes espirituales demoníacas. Los veo calladitos a todos. Vamos a Mateo 7:15. Sí, vamos a ver qué dice Cristo. Vamos a Mateo 7:15. Vamos a Mateo 7:15 y después vamos a ir al libro, al Evangelio de Marcos, ¿sí? Mateo 7:15 dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿sí? Aquí estaba más o menos diciendo acerca de las intenciones de estos falsos profetas. Cristo. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Marcos 13, 22, 23. Marcos 13, 22, 23. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. ¿Sí? Vemos las intenciones. Versículo 23. Pero ustedes estén alerta, vean que se le ha dicho todo de antemano. O sea, no debería ser sorpresa para el cristiano ver estas cosas. ¿Sí? No debería ser sorpresa. Y veamos ahora cómo el apóstol Pablo también hace esta comparación entre el Espíritu de Dios y otros espíritus. Vamos a ir a Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, 1 y 2. Dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a ¿quiénes? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 2. Mediante la hipocresía de mentirosos. Ahora, me voy a detener ahí. ¿Quién inspira el mensaje de estos falsos maestros? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En el versículo 2 vemos quién es el mensajero de estos mensajes. Dice: mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. O sea, ya no sienten. ¿Sí? No les da vergüenza, no les da pesar engañar a otros. ¿Sí? Observemos cómo al inicio de este versículo, vemos del versículo 1, vemos cómo es el Espíritu Santo quien hace esta mención. ¿Sí? Timoteo 4.1, ¿sí? 1 Timoteo 4.1. Y vemos cómo el Espíritu Santo es quien hace esta mención, que en los últimos tiempos, que comenzaron desde la muerte de Cristo, estos últimos tiempos, habrían espíritus que tendrían como propósito engañar y que engañarían con doctrinas inspiradas por demonios. Y estas no tienen que ser terroríficas, ¿verdad? Algo de miedo, sino que muchas veces, como decía Cristo, estos que están vestidos de ovejas por dentro son lobos rapaces. ¿Sí? Entonces la doctrina del demonio no tiene que ser algo que le dé miedo a usted, sino que es un mensaje que está encubierto de bondad. ¿Sí? Muchas veces. Entonces se disfrazan como sanas doctrinas muchas veces estos mensajes. Estos espíritus entonces son realmente demonios, como lo vemos en primera de Timoteo. ¿Sí? Ahora, en el versículo 2 de 1 Timoteo 4, es el Espíritu Santo quien nos dice cómo es el actuar de estas personas que propagan estas mentiras. Estos mentirosos actúan con hipocresía. ¿Qué es hipocresía, mis hermanos? Es aparentar una mentira, ¿sí? Aparentar. ¿Sí? Actúan con hipocresía porque tienen cauterizadas sus conciencias. ¿Sí? Vamos a regresar entonces a primera de Juan 4.1. Entonces ya vimos esa advertencia que nos da al inicio del versículo. Amados, no crean a todo espíritu. ¿Sí? Dice, si no prueben los espíritus. Ahora veamos cómo es eso de si no prueben. Y los cristianos entonces debemos de someter a prueba toda enseñanza para saber si aprobamos el mensaje o lo rechazamos. Entonces, cuando usted llegue hoy a la casa, mi hermano, vaya a validar estos versículos en su Biblia, ¿verdad? De lo que yo le estoy diciendo hoy, y usted tiene que comprobar si está correcto o incorrecto el mensaje. ¿Sí? Entonces, debemos de probar
a través del filtro de la palabra, el mensaje que escuchamos. No solamente tenemos que ser simples oidores del mensaje y acatarlo, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una comparación rigurosa con las escrituras de lo que escuchamos. ¿Sí? Ahora miremos cómo Pablo exhorta también, así como Juan, a los hermanos en la iglesia de Tesalónica a juzgar lo que oímos. ¿Sí? No es un mensaje solamente del apóstol Juan. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 20 al 24. Aquí está dando una serie de consejos ya despidiéndose de la carta, Pablo. ¿Sí? Dicen, no desprecien las profecías. No desprecien las profecías. 21 dice, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. ¿Sí? Está escuchando, vaya, miren, no es que rechacen el mensaje. Ustedes lo que tienen que hacer es comprobar, examinar cuidadosamente todo y de todo lo que escuchen, retengan lo bueno. Pero ¿cómo vamos a saber qué es lo que vamos a retener? Es a través del filtro de la palabra de Dios. ¿Sí? Versículo 22. Absténgase de toda forma del mal. 23. Y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo. ¿Sí? Viene hablando de escuchar mensaje, de compararlo contra la palabra de Dios, retener lo bueno, abstenernos de toda forma de mal. Entonces el mismo Dios de paz nos santificará por completo, nos irá apartando al estar haciendo esta práctica, porque la palabra, lo vamos a hacer con la palabra de Dios. Y a medida que lo vayamos haciendo a través de la palabra de Dios, vamos a ir aprendiendo de Dios. Y entonces a través de esa lectura cuidadosa, de ese estudio cuidadoso de la palabra, Dios nos va a ir santificando, ¿sí? Nos va a ir apartando. Y que todo su ser, miren, su espíritu, alma y cuerpo. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Eso encierra, encapsula todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Por eso les decía que cuando estábamos leyendo Primera de Juan, que cuando viéramos espíritu ahí, o estos espíritus, realmente son personas, ¿sí? Que ya sea están inspiradas por el espíritu del anticristo o por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Pero el llamado de atención es poder filtrar estos mensajes que recibimos, que escuchamos a través del filtro de la palabra de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La meta, mis hermanos, como lo hemos estudiado anteriormente, es permanecer fieles hasta el fin. ¿Sí? No se trata de llegar primero a la meta, se trata acerca de aquel que tiene la mayor perseverancia y llega a la meta. ¿Cuándo va a llegar a la meta? Cuando esté delante de la presencia del Señor. ¿Sí? Entonces, esta carrera se corre con calma y con perseverancia. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. No es una obra del hombre el permanecer. No es una obra del hombre en entender la palabra. Es una obra de aquel que es fiel, quien nos llama, ¿sí? Y quien nos santificará por completo a través de su palabra. Entonces, mis hermanos, nosotros los cristianos debemos de tener un sano escepticismo. ¿Saben qué es escepticismo? O sea, no ser crédulos, ¿sí? Tenemos que tener un sano juicio, por decirlo así, frente a cualquier enseñanza que escuchamos, que recibimos. Debemos de juzgar todo lo que oímos. Aún debemos de juzgar a aquel quien lo está diciendo. ¿Sí? Esto, mis hermanos, se contrasta con la enseñanza que algunas de las congregaciones a las que el apóstol Juan se estaba dirigiendo, quienes tenían una mente demasiado abierta y recibían a cualquier maestro que afirmara poseer una nueva enseñanza del evangelio. Por eso Juan está escribiendo esta carta y le está diciendo a la iglesia, a los hermanos, a los cristianos les está diciendo, prueben el mensaje que escuchan y prueben al mensajero también. ¿Sí? Nosotros debemos de seguir el ejemplo de los creyentes en Berea, mis hermanos, que estudiaron con detenimiento la palabra y examinaron las escrituras con cuidado para determinar si lo que escuchaban era una verdad o un error.
¿Quiénes son estas personas? Vamos a Hechos, capítulo 17, versículo 10 en adelante. ¿Sí? Hechos 17, 10. 10 al 12. Dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. ¿Sí? Iban a Berea, Pablo y Silas. Los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Estaban Pablo y Silas en la sinagoga de los judíos ya en Berea. ¿Sí? 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué quiere decir eso? Con todo ánimo, ¿verdad? Con toda atención, le ponían atención a lo que Pablo y Silas estaban compartiendo. Escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sí? Ese es nuestro trabajo como cristianos. Validar el mensaje que recibimos a través de ¿qué? Escudriñando diariamente las escrituras. ¿Sí? Versículo 12, por esto muchos de ellos creyeron. Al validar las escrituras y validar que el mensaje que Pablo y Silas estaban transmitiendo, creyeron. ¿Sí? Creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron estos hermanos entonces? Validaron el mensaje, probaron el mensaje que estaban recibiendo. No se fueron así con el primer mensaje que escucharon, sino que lo compararon con las escrituras. Y eso es lo que Juan está diciendo, sean como los de Berea. ¿Sí? Prueben los espíritus, prueben al mensajero y el mensaje que está dando. Vamos a regresar entonces a 1 Juan 4:1. Entonces, mis hermanos, debemos de probar si los espíritus sí son de Dios. Y es que esta es una responsabilidad de cada cristiano, ¿sí? Así como también del liderazgo congregacional. Tenemos que nosotros igual comprobar que todo lo que se esté dando en este púlpito sea de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Toda profecía o predicación impartida desde el púlpito debe ser juzgada de acuerdo a la Escritura. Nunca deberá recibirse solo por el dramatismo con la cual es impartida o porque es dada por alguna persona en particular, sino que debemos de confiar en el principio de que si una palabra viene de Dios, pues entonces sabemos que Dios nunca se va a contradecir a sí mismo. ¿Sí? Tiene que pasar por el filtro de las palabras, ¿sí? De la palabra de Dios, de las escrituras. Segunda de Pedro, vamos a ir a Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Dice, Segunda de Pedro 1:20, pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía, 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Sí? Esto habla de las escrituras mismas, no de un mensaje adicional, sino que de la Biblia. Todo fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento se sabía de que si un profeta no hablaba palabra de Dios, tenía que morir. ¿Sí? Entonces, vamos a regresar entonces a 1 Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Sí? Esto lo debería recordar algo que estudiamos en el capítulo 2. ¿Qué dice 1 Juan 2:19? Si le dan un poquito para atrás en sus Biblias. Dice que estos profetas han salido al mundo. Sí, pero en 1 Juan 2:19 el contraste es que ellos salieron de nosotros. ¿Sí? Entonces salen de nosotros, ¿a dónde? Al mundo. ¿Sí? Salen de nosotros, pero en realidad dice 1 Juan 2:19, no eran de nosotros. Sin embargo, probablemente muchos de estos sí llevan el nombre de Cristo y la iglesia, ¿sí? Fíjense bien que ahora volvemos al punto de partida y ven cómo Juan habla en espiral, ¿sí? O sea, regresa. Estos falsos maestros salen de la congregación porque nunca fueron de nosotros y salen al mundo a engañar y muchas veces en nombre de la iglesia. En resumen, mis hermanos, ¿qué aprendemos con este primer versículo?
que debemos poner a prueba toda palabra que escuchamos desde un púlpito, todo tipo de predicación. Debemos examinar la palabra que oímos a la luz de la palabra misma de Dios, ¿sí? Y que también todo expositor de la palabra debe ser probado por la palabra misma de Dios, por más santitos que parezcamos los predicadores, ¿sí? Entonces pasemos al versículo 2. Vamos a ver cómo, en el 2 y 3, vamos a ver cómo saber cuando habla un falso profeta. ¿Sí? Comencemos por conocer si una palabra, mensaje o predicación viene de Dios. Primera de Juan 4:2 dice, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y esto es esencial, mis hermanos, para la doctrina cristiana, ¿sí? Que Cristo se hizo hombre. Que mientras era hombre, era 100% Dios, ¿sí? En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Aquí Juan nos presenta una vara de medición para determinar si quien propaga el mensaje es un espíritu diabólico o es un espíritu que viene del Espíritu Santo, ¿sí? Todo espíritu, es decir, todo maestro predicador que afirma estar inspirado por el Espíritu Santo. Y fíjense en la palabra confiesa. O sea, la verdad se da por sentada o establecida a través de confesar, ¿sí? Porque uno tiene que decirlo. Estás hablando acerca de que alguien está hablando, ¿sí? Confiesa. Y se requiere que el hombre confiese, es decir, que profese abiertamente que Cristo vino en carne, ¿sí? ¿Y qué mensaje es que se profesa? Vuelvo y repito, que Jesucristo ha venido en carne. Juan distingue el evangelio de todas estas falsas enseñanzas que dicen que Jesucristo no era verdaderamente humano, ¿sí? Que no se hizo hombre. La humanidad de Cristo era esencial si entonces Cristo iba a morir como representante de cada uno de nosotros ante el Padre por el juicio de la ofensa que nosotros habíamos cometido. Si Cristo no era hombre, no podía morir, ¿sí? El hecho de que Jesús era 100% hombre y 100% Dios deben ser profesadas por todo maestro que viene de Dios y pertenece al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo testifica sobre la naturaleza verdadera del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, mientras que Satanás y sus fuerzas distorsionan y niegan esa naturaleza humana. Y en este versículo Juan recalca la importancia que es crucial y fundamental para toda sana doctrina cristiana y que está expresada en la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios, recuerden mis hermanos, es la única vara de medición absoluta y confiable. Sí, el principio de presentar al verdadero Jesús, según las Escrituras, es esencial para probar los espíritus. Por eso necesitamos escudriñar diariamente las Escrituras. Necesitamos que la palabra de Dios habite en toda plenitud en nosotros. ¿Sí? No es un juego, nos estamos jugando nuestras almas y las almas de aquellos a quienes les predicamos. Porque sí, mis hermanos, no es tarea solamente de los que estamos aquí adelante el compartir el Evangelio. Es tarea de cada uno de nosotros. Pero para eso la palabra de Dios tiene que habitar en abundancia en nosotros. Y lo pueden validar eso en Colosenses 3. ¿Sí? Una enseñanza, una predicación real va a presentar al verdadero Jesús. En los días de Juan, la pregunta era si Jesús había verdaderamente venido en un cuerpo real de carne y hueso. Muchos decían que Jesús, siendo Dios, no podía haber venido en un cuerpo humano, porque Dios no puede tener asociación con las cosas materiales e impuras. Porque como Dios es santo, decían, no puede relacionarse con las cosas impuras. ¿Sí? Y hay solo para que se lo quieran anotar los que están anotando y lo pueden investigar en sus casas, hay una herejía llamada docetismo, ¿sí? Que es esta herejía que enseña que Cristo era un espíritu que parecía ser humano. Pero Cristo era hombre. ¿Qué pasó con Tomás? ¿Sí? Cuando ya Cristo estaba resucitado, ¿qué le dice Cristo? Mira, pon aquí tu dedo, ¿ve? Para que compruebes si realmente soy yo.
que Cristo había muerto y resucitó así como Él mismo lo dijo, ¿sí? Entonces, hoy en día, mis hermanos, nos apasiona decir que Jesús es Dios. Y debemos estar apasionados por eso y decírselo a todo el mundo. Pero no es menos importante decir que Jesús es un hombre también. Porque ambas, la deidad de Cristo, así como su humanidad, son esenciales para nuestra salvación. Todo espíritu que confiesa o toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, mis hermanos. ¿Sí? Algunos piensan que esta es la única prueba contra una falsa doctrina. No es la única, pero el asunto es que esto desafiaba a la iglesia en los tiempos de Juan, porque algunas doctrinas, como les digo, herejías, estaban diciendo de que Cristo no era realmente hombre, ¿sí? Sino que era un espíritu que se había materializado. Y hoy podemos confesar que Jesucristo ha venido en la carne, porque murió por cada uno de nosotros. Si no, no hay una base para nuestra salvación. ¿Sí? ¿Qué sacrificio iba a aceptar el Padre si no era la muerte de un ser? En el Antiguo Testamento podemos ver cómo un montón de animalitos morían por la expiación, sí, correcto, está en inglés. La expiación, sí, de los pecados del pueblo. Sin embargo, el sacrificio de Cristo fue uno solamente y fue suficiente para perdonar los pecados, ¿sí? De todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y se arrepiente de sus pecados, ¿sí? Mis amados hermanos, el hecho de que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, que se hizo carne, implica también que Él podía morir por nosotros, porque solo al vestirse de hombre o de carne es que realmente Cristo podía morir, porque como Dios no podía morir. ¿Sí? Juan, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Veamos cómo en el Nuevo Testamento se testifica de que Dios se hizo carne. No tengo el versículo aquí, pero al inicio del capítulo habla de que el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Al inicio del capítulo 1, si lo ven por ahí en Juan, en sus Biblias. En el 14, hablando de Cristo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne, mis hermanos, se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, la palabra de Dios testifica que Cristo se hizo carne. Dios se hizo carne. Apocalipsis 19:13. Sí, Apocalipsis 19:13. Juan también escribió este libro. Sí, Apocalipsis 19:13. Está vestido, ¿quién? Cristo. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es el Verbo de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que el Verbo se hizo carne, ¿quién se hizo carne? ¿Sí? Jesucristo se hizo carne. Y esto es principal para la doctrina cristiana. ¿Sí? Hebreos, vamos a ir a Hebreos, capítulo 2, versículos 9, 10, 14 y 16. Eso vamos a leer. 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. ¿Sí? O sea que tuvo que pasar por la muerte Cristo, ¿sí? Para darnos salvación. Porque convenía, el versículo 10, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? ¿Y de quién está hablando que tiene que pasar por padecimientos? De Cristo. ¿Sí? Y en el versículo 9 podemos ver a causa del padecimiento de la muerte. O sea, Cristo tenía que morir. Dios tenía que morir. ¿Sí? Por el pago de nuestros pecados. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó lo mismo. Que Cristo se hizo carne y sangre también.
para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Sí? Versículo 16, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. ¿Quién ayuda a la descendencia de Abraham? Cristo. ¿Sí? Cristo ayuda a la descendencia de Abraham. ¿Por qué descendencia de Abraham? ¿Quién dice que es el padre de la fe según la Biblia? Abraham. ¿A quién le dieron la promesa que de él iban a ser naciones y pueblos? ¿Sí? Que de ahí por la fe es la salvación y el justo vivirá por la fe, y todos aquellos que hemos sido justificados por la sangre de Cristo vivimos por la fe. Entonces toda esa descendencia de Abraham son todos los hijos de Dios que vienen por la fe. ¿Sí? Y él ayudó a toda la descendencia de Abraham. ¿A qué? A ser justificados. ¿Justificados de qué? Del juicio eterno que Dios hará un día, mis hermanos, y que cada uno de nosotros nos vamos a presentar ahí, y que lo único que nos va a poder salvar es la sangre de Cristo. ¿Sí? Hermanos, tenemos un gran regalo en la muerte de Cristo, porque aquí es donde su amor se demostró por nosotros. Juan 15:13, vamos a Juan 15:13. Si Cristo no se hubiera hecho hombre y no muere por nosotros, el amor de Dios no hubiese sido revelado para nosotros. ¿Sí? No se hubiera materializado. Juan 15:13 dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Y qué hizo Cristo por nosotros? Él dio su vida por nosotros. Y para eso tenía que ser hombre. ¿Sí? Primera de Juan 4, 9 al 11, y vamos a leer el versículo 19, un poquito más adelante, que esto lo vamos a estudiar unos domingos adelante. ¿Sí? Primera de Juan 4, 9 al 11, dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. ¿En qué se manifestó? Vamos a ver. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Propiciación es el acto de ofrecer a alguien en muerte, ¿sí? Por nuestros pecados. Amados, versículo 11. Si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y esta es una espiral que habla acerca del amor, que es de lo que hablaron la semana pasada, ¿verdad? Pero esto lo vamos a ver después. Versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Sí? ¿Y cómo se refleja el amor de Dios según ese pasaje? Porque Él dio a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Y si su Hijo no se hubiese hecho hombre, no hubiese habido salvación de pecados y no se hubiese materializado ese amor. Por eso les digo que esta es una doctrina fundamental de cristianismo. Y por eso Juan está diciendo que el que no confiesa esto es del anticristo, es del diablo. ¿Sí? Negar la realidad de su carne es negar su amor, mis hermanos. Negar su carne consiste en negar esa muerte por amor y de esta manera desechar la raíz que produce todo amor verdadero para nosotros. ¿Sí? Porque recuerden que nosotros no es que amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y por eso nosotros podemos amar a Dios y a nuestro prójimo. ¿Sí? Ahora sí, definamos cómo distinguir a un espíritu que no viene de Dios. Observemos el versículo 3 del capítulo 4 de Primera de Juan. Primera de Juan 4:3. ¿Sí? Acabamos de leer en esto, ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y ahora veamos a un espíritu que no viene de Dios. Versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero me gusta cómo lo resalta la Reina Valera. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. O sea que sigue hablando del mismo tema. ¿Sí? Viene hablando del mismo tema. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, al cual vosotros habéis oído que viene
y que ahora ya está en el mundo. O sea, en otras palabras, y todo espíritu que no confiesa, es decir, que se niega a confesar, a aceptar, a admitir a Jesús en carne, que Jesús se hizo carne, o sea, Jesús en toda su persona humana, ¿sí? Omitiendo que ha venido en carne, no es de Dios. Ya vimos un montón de versículos que hablan que era necesario que Él se hiciera humano, ¿sí? Negar al Jesús verdadero es la base del espíritu del anticristo, mis hermanos. ¿Sí? El cual Juan ya mencionó anteriormente, y no lo vamos a leer ahorita, en 1 de Juan 2, 18 al 23, si usted lo quiere anotar. Si ahí lo puede ver. Sin embargo, leamos el versículo 21 al 23, ¿sí? De 1 de Juan 2, 21 al 23. Dice, no les he escrito porque ignoren, está en la NBLA otra vez. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna cosa procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Sí? Es el espíritu que se opone al Jesús verdadero y ofrece a un Jesús que no es verdadero. Ese es el espíritu del anticristo. Al diablo no le importa para nada si conocemos, amamos o oramos a Jesús, siempre y cuando sea a un Jesús falso, ¿sí? A un Jesús inventado, un Jesús que nosotros nos ideamos a Jesús. Un Jesús que no está ahí y que por lo tanto no nos puede salvar. ¿Y quién me puede decir quién es este Jesús? Ese Jesús que me complace en todas las cosas que yo quiero. Ese no es un verdadero Jesús. ¿Sí? Es Jesús que yo digo, no, es que yo amo a Dios, pero realmente no quiero venir a la iglesia y desobedezco un mandamiento directamente, que es el congregarse, ¿sí? No, yo lo voy a ver, así yo me congrego, así veo los mensajes y ya. Mis hermanos, es un mandamiento no dejar de congregarse, ¿sí? ¿Y qué decía Jesús? Si me aman, guarden mis mandamientos. Es sencillo como eso, ¿sí? Entonces a veces nos ideamos un Jesús que tal vez ni existe. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra. Por eso decía Pablo en versículos anteriores, prueben el mensaje, ¿sí? Prueben el espíritu. O sea, el mensaje que están recibiendo, ¿a través de qué lo vamos a probar? A través de la escritura, mis hermanos. ¿Sí? Y miren aquí el versículo clave que creo que nos ayuda a ver este versículo en primera que estamos leyendo ahorita es segunda de Juan, versículo 7. Juan solo tiene un capítulo, ¿sí? Segunda de Juan solo tiene un capítulo, versículo 7. A mí me encanta este versículo porque sí contrasta perfectamente con lo que estamos leyendo ahorita, ¿sí? Dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Es justamente lo que está diciendo 1 de Juan 4:3, ¿sí? Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Más claro que eso no puede estar el versículo, ¿sí? Entonces esto me lleva a la siguiente parte del versículo que estamos estudiando ahorita, que es 1 de Juan 4:3. Vamos a regresar, 1 de Juan 4:3. Dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, ya lo vimos. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene, pero que ya está en el mundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que estábamos leyendo en 2 de Juan? Todo aquel que no confiesa, todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, ese es el anticristo, ¿verdad? El mismo engaño demoníaco que entra en operación para producir al último gobernante mundial, el anticristo final, que va a regir como un falso Cristo, siempre ese mismo espíritu, hermanos, que va a producir a este ser, ¿sí? Siempre procura distorsionar la naturaleza verdadera de Jesucristo y así también pervertir el evangelio. O sea, este espíritu no solamente es el que va a actuar en el hombre de mal al final de los tiempos, al final del tiempo, perdón, ¿sí? Sino que es el espíritu, ese mismo espíritu opera en todos estos falsos maestros, ¿sí? Ese mismo espíritu opera
en todos estos falsos maestros. ¿Por qué digo esto? Porque dice que ahora ya está en el mundo. ¿Sí? Ahora ya está en el mundo. El anticristo final, mis hermanos, no será o no debería de ser algo que es novedoso para nosotros. Sino que la Biblia, ya lo hemos estado estudiando, que la Biblia nos dice constantemente que este ser estará y que operará y que está operando a través de los falsos maestros. ¿Sí? Pero este ser va a ser la personificación máxima de todos estos espíritus del anticristo, que han pervertido la verdad, han propagado mentiras satánicas desde el principio. ¿Sí? Esto es similar, anótelo por ahí, 2 Tesalonicenses 2, 3 al 8. No lo vamos a leer ahorita porque es bastante largo. Donde se habla de un hombre inicuo o anticristo, que todavía falta por ser revelado. ¿Sí? Pero ese misterio de iniquidad, de ese espíritu de iniquidad, ese espíritu satánico, ya está operando en el mundo. 2 Tesalonicenses 2, 3 al 8. Veo que están anotando, ¿sí? 2, 3 al 8. Ahí lo pueden leer en sus casitas. Y mis hermanos, en la predicación de muchos anticristos a lo largo de la historia se ve claro de que su testimonio no perdura al final. ¿Cuál es la clave, mis hermanos, de un verdadero cristiano? Que va a permanecer hasta el final. Recuerden que salen de nosotros y van al mundo, y muchas veces en nombre de nosotros o en nombre de Cristo. ¿Sí? Pero su mensaje es de mentiras. Entonces, vamos al versículo 4. Primera de Juan 4:4. Miren qué linda la protección de Dios para sus hijos. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Miren, es que lindo como dice, hijos míos, ustedes. O sea, ustedes que confiesan a Jesús hecho hombre, ¿sí? En contraste de ellos, que son estos falsos maestros. El mensaje está escrito para la iglesia, mis hermanos. Aquellos que confiesan realmente que Jesús se hizo hombre, que Dios se hizo hombre y murió por nuestros pecados. ¿Sí? Siendo Dios, era hombre también. Y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Vamos a leer 1 de Juan 3:24. Y miren, mis hermanos, los hijos de Dios no debemos temer al espíritu del anticristo. Aunque debemos de estar prevenidos de este espíritu, porque ¿quién nos hace saber? ¿Quién nos hace reconocer a estos espíritus? El Espíritu de Dios, ¿sí? A través de su palabra, a través del filtro de su palabra. El Espíritu nos previene, nos está enseñando de que estos falsos maestros existen el día de hoy. ¿Sí? Estas malas enseñanzas existen el día de hoy. Primera de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que le pertenecemos a Él, mis hermanos, ¿sí? Por el Espíritu que nos ha dado. Si usted no está guardando los mandamientos o no quiere guardar los mandamientos tal y como están expresos en la Biblia, no como usted cree que es, como yo creo que es, sino como están escritos en la Biblia, preguntémonos si realmente estamos en Dios, mis hermanos. O sea, Juan escribe en un lenguaje para que nosotros podamos comprobar nuestra fe, mis hermanos. Y no lo estoy diciendo solamente usted, me lo estoy diciendo yo también. ¿Sí? Esto aplica para todas nuestras vidas. Es importante que conozcamos primeramente los mandamientos y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Leer las escrituras, mis hermanos. Y en segundo lugar, que los pongamos en práctica. Es importante, mis hermanos. Y en tercer lugar, que los compartamos con otros. Es importante. Los creyentes necesitamos ser conscientes que hay una existencia de demonios, que estos demonios enseñan cosas falsas, pero sin temer. Sí, sin temer, porque aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento, o sea, todo aquel que ha venido en arrepentimiento y ha nacido de nuevo,
Con este nuevo nacimiento recibimos la presencia del Espíritu Santo, que es lo que llama unción Juan en capítulos anteriores. Hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro interior y, en otras palabras, poseemos, digamos, como un mecanismo incorporado de protección en contra de toda doctrina falsa y contra todo aquel que está en el mundo, esto es Satanás y todos sus demonios. Más grande es el que está dentro de nosotros, mis hermanos, que el que está en el mundo. Y el que está en nosotros es el que produce el querer como el hacer. Usted diga, es que no puedo. No, el Espíritu Santo, si está dentro de usted, Él sí puede en usted. Y es de creer que Él sí puede darle las fuerzas y las ganas para leer las Escrituras, aunque su carne no quiera. De orar, aunque su carne no quiera. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios. ¿Sí? Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. Y estos versículos son para reasegurarnos que estamos en Dios. ¿Sí? A todo aquel que está en Dios tiene al Espíritu Santo y tiene suficiente poder, el Espíritu Santo, para llevarnos a una vida más santa, a llevarnos a una vida de oración, a llevarnos a una vida de lectura de la palabra. Dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Vamos al 27, un poquito más adelante. 1 Juan 2:27 dice, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece, o sea, no se va, no se va, mis hermanos. Si usted la tiene, permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. O sea, está diciendo, si Él permanece en ustedes, ustedes permanecen en Él. ¿Sí? Porque Él les está enseñando, nos está educando, nos está santificando, nos está diciendo, esto es pecado, no tienes que hacerlo. ¿Sí? Les da ese sentimiento de decir, esto es pecado. Pero para saber qué es pecado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a guardar sus mandamientos si no leemos su palabra? Si no los conocemos. Pero es natural para el cristiano sí querer conocer estos mandamientos. Es natural para el cristiano, es lo que pasa. Porque todo aquel que tiene la unción, tiene el Espíritu Santo de Él, permanece en Él. Entonces, ¿cuál es el actuar natural de un cristiano? Permanecer en Él. ¿Qué significa? Leer su palabra, orar, compartir el Evangelio con otros. ¿Sí? El Espíritu Santo nos guía a la sana doctrina, mis hermanos, para beneficio de todos aquellos que son realmente cristianos. Lo cual evidencia que la salvación sí ha ocurrido en la vida de cada uno de estos cristianos. ¿Sí? El creyente tiene un recurso para la victoria. ¿Cuál es ese recurso? El Espíritu Santo. ¿Sí? La vital presencia de Jesús en el creyente a través de su Santo Espíritu. Esto nos hace posible tener siempre la victoria sobre el mundo, sobre la carne, sobre el pecado. ¿Sí? Eso sí es que dependemos de aquel que está en nosotros en lugar de depender de nosotros mismos. Los creyentes verdaderos no tienen por qué temer, pues hasta las huestes de Satanás con todas sus perversiones no pueden arrebatarnos de la mano del Señor, mis hermanos. ¿Qué dice Romanos 8, 38 y 39? Varios se lo saben en este versículo. ¿Sí? Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Hay algo que lo pueda separar del amor de Dios? No. Por eso Juan dice que Dios nos ha dado su unción para que permanezcamos en Él. Y quien permanece, ¿cómo es que dice? Ya me enredé yo. dice, y así como les he enseñado, ustedes permanecen en Él. ¿Sí?
la unción de Dios permanece en nosotros y entonces por lo tanto nosotros podemos permanecer en Él. ¿Sí? Porque mayor, dice el versículo 4, vamos a regresar a 1 Juan 4:4, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ahora, mis hermanos, con lo que hemos leído, espero que crean ustedes que el mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Sí? Como les comentaba en el capítulo 2, Juan nos mencionó la idea del mundo y su amenaza para la vida cristiana, específicamente en los versículos 15 y 17. Juan nos presentó al mundo no como el globo terráqueo, sino como la comunidad de la humanidad pecaminosa que está unida en rebelión a Dios. ¿Qué es el mundo? Es esa comunidad de humanidad pecaminosa que está unida en rebelión a Dios. Aquí Juan sugiere que hay fuerzas de oscuridad que guían e influencian a estas personas, o sea, al mundo. Sin embargo, no debe de haber lugar para el temor en el creyente. Tenemos muchos enemigos espirituales, pero ninguno de ellos es más grande que Jesús, quien vive en nosotros a través de su Santo Espíritu. ¿Sí? Vamos entonces a seguir con el versículo 5 y 6, y aquí vamos a ver un contraste entre los que están en el mundo y los que están en Dios. ¿Sí? Versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Por eso les digo, hay dos espíritus, nada más. O somos de Dios o somos del diablo. No hay un gris en medio, no. O es blanco o es negro, mis hermanos. ¿Sí? Y en estos dos versículos Juan nos presenta la segunda prueba de un verdadero maestro. ¿Sí? Y es que el verdadero maestro siempre habla con las palabras de Dios conforme al contenido de la doctrina apostólica en el Nuevo Testamento y la doctrina de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Efesios 2:20. Veamos qué dice Efesios 2:20. ¿En qué estamos edificados? Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. ¿Sí? Apóstoles, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, profetas, y Cristo es la piedra angular que sostiene todo este fundamento. ¿Sí? Que sostiene tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí? Vamos al primer versículo entonces que estamos estudiando en este pasaje. Primera de Juan 4:5. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Ellos son del mundo. A estos ellos, ¿sí? Su espíritu, que es un espíritu de error y enseñanza, ¿proviene de dónde? Proviene del mundo, proviene de Satanás, del sistema oscuro de este mundo. O sea, de toda la naturaleza humana que no ha sido regenerada por Cristo, que no ha sido hecha una nueva creación por Cristo, sino que se encuentra gobernada y poseída por Satanás, quien es el príncipe de este mundo. O somos de Cristo o somos de Satanás. No hay un lugar en medio, mis hermanos. Recordemos lo que hemos aprendido en el capítulo 2, ¿sí? O que somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. Vamos a ir a 1 de Juan 2, 22 y 23. 1 de Juan 2, 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Ven acaso ahí algún lugar gris ustedes? ¿Algún lugar en medio? No hay lugar en medio. Dice, el mentiroso es el que no confiesa a Cristo. Y ese es el anticristo. ¿Sí? Y el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Así de sencillo, mis hermanos. Regresemos entonces a 1 de Juan 4:5. Dice ahí el versículo, por eso hablan de parte del mundo. O sea que ellos, estas personas o estos falsos maestros o estos falsos cristianos extraen el tema de toda su conversación, todos sus mensajes, enfocan sus vidas, opiniones y sentimientos, ¿de dónde? Del mundo. De ahí extraen toda la información de lo que hablan, viven, piensan, etcétera.
Entonces, por eso, ¿por qué el mundo los oye? Pues porque el mundo ama lo suyo, ¿sí? Vuelvo y repito, hablan, piensan, enfocan sus vidas, todas sus opiniones y sentimientos vienen de parte del mundo. Por eso, hablan de parte del mundo. ¿Y por qué los oye el mundo? Pues porque el mundo ama lo suyo, ¿sí? Vamos a Juan 15, 18 y veamos cómo Cristo lo dice esto mismo, pero lo dice en otras palabras. Juan, Evangelio de Juan 15, 18 y 19. Evangelio de Juan 15, 18 y 19. Dice, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Cristo lo está diciendo claramente ahí, ¿sí? Más claro que esa interpretación del versículo no hay. Cristo lo dijo. Que el mundo escucha a los que son del mundo. Ustedes que son de entre el mundo, los he escogido. Y por eso el mundo los odia. No dice el mundo los tolera. El mundo los odia. ¿Sí? Recordemos cómo Pedro mencionó esta resistencia al evangelio, el mensaje del evangelio del cristiano como tal, en su carta también. Vamos a ir a 1 de Pedro 4:14. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Dice, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. ¿Sí? Porque esto es lo normal del mundo. Sin embargo, a los suyos los oye y los apoya. Pero a los que no son del mundo, ¿qué hace? Los insulta por el nombre de Cristo, ¿sí? Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Cristo es blasfemado, pero por ustedes Cristo es glorificado. O sea, es normal, mis hermanos, que nos rechacen. Aún la familia que no conoce a Cristo. Es normal. Porque el mundo oye el mensaje que viene del mundo, pero desecha el mensaje que viene de Cristo. Así de sencillo. ¿Sí? Aquellos son del mundo y se evidencian porque hablan del mundo. La influencia del mundo está evidente en cada una de sus palabras. Hablan temas, ven cosas en la tele, en el teléfono, del mundo. Como Dios dijo en Mateo, veamos qué dijo Jesús en Mateo 12:34. ¿De qué habla la boca? ¿Sí? Mateo 12:34 y al final del versículo creo que lo vamos a ver ahí. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué hay en el corazón de estas personas? O hay cosas de Dios o hay cosas del diablo. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Y por qué el mundo los oye? Bueno, esto lo contesta muy bien 1 de Juan 3:1, mis hermanos. También estamos viendo evidencia en la palabra de Dios. Yo espero que usted llegue y vaya a contrastar este mensaje con las escrituras, mis hermanos. ¿Sí? Llegue a sus casas y contraste ese mensaje con las escrituras. Bueno, veamos 1 de Juan 3:1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo ha conocido a Él. ¿Sí? Vamos al último versículo entonces del pasaje y ya terminamos. ¿Sí? 1 de Juan 4:6. 1 de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿Qué dijo Cristo? Yo los he escogido de entre el mundo, los he escogido. ¿Sí? En Mateo, ¿sí? El que dice, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Ahora, en contraste de aquellos que llevan un mensaje del mundo, un mensaje de falsas enseñanzas y falsas doctrinas, los verdaderos maestros, los verdaderos hijos de Dios en Cristo conocen a Dios y Dios los oye. Y esto de los falsos maestros es bien crítico, mis hermanos. Yo me recuerdo con mi esposa vivíamos en Jamaica hace unos años
e íbamos a una iglesia que dije que era cristiana, ¿sí? Entonces, pero jamás escuchamos hablar el nombre de Cristo. Solo en las canciones, porque tocaban algunas canciones de Hillsong, ¿sí? Entonces ahí se escuchaba a Cristo. Pero todo era un mensaje positivista y Dios aquí, Dios allá, Dios nos va a ayudar, Dios, pero nunca se confesaba el nombre de Cristo. Y yo le decía a mi esposa, ya no vale la pena que vengamos acá. Y era bien frustrante porque no habían muchas iglesias de sana doctrina, entonces era como difícil. Pero esto se da, mis hermanos. Tal vez ustedes no lo han palpado aún, pero hay verdaderos maestros y falsos maestros y el mundo oye a los falsos maestros fácilmente. Acuérdense que Juan decía en unos versículos anteriormente que ellos van al mundo. ¿Sí? Van al mundo. Pero el que conoce a Dios nos oye. Fíjense bien como el que conoce a Dios, ¿de dónde? El que conoce a Dios de entre el mundo. Ese va a recibir el mensaje. ¿Qué es lo que decía Mateo, Cristo ahí mismo? Yo os he escogido, o sea, yo les he escogido a ustedes de entre el mundo. O sea que de entre el mundo nos escogió a todos nosotros algún día. Y oímos el mensaje, porque el que es de Dios, oye el mensaje. ¿Sí? Y es emocionante cuando el mundo escucha el mensaje, pero debemos de cuidar que no nos estén escuchando porque estamos hablando del mundo. ¿Sí? Esto quiere decir que solo porque el mundo esté escuchando el mensaje no prueba que el mensaje sea de Dios. ¿Sí? Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6. Efesios, vamos a ver quiénes sí van a escuchar el mensaje. Efesios 1, 4 al 6 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó, ¿para qué? Para adopción como hijos para sí, ¿mediante quién? Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. ¿En quién? En el amado. ¿Sí? Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, esto no es excusa para nada el no predicar el evangelio. Nosotros no sabemos quiénes han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Nuestro deber es compartir las buenas noticias de Dios en Cristo. Y nos va a escuchar entonces aquel que ya fue escogido de antemano por Dios. Ese va a escuchar el mensaje de Dios. Primera de Corintios 3:4. Primera de Corintios 3:4. Dice, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia, ¿de dónde viene? Versículo 5, ¿la suficiencia de dónde viene? Es de Dios, ¿sí? 1 Corintios 3:5. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. No es por nuestras obras, mis hermanos. No es por nosotros que la gente escucha el mensaje, ¿sí? Que escuchan a Dios a través de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. La gente escucha el mensaje porque Cristo les abre los ojos, mis hermanos. ¿Sí? Y este siguiente versículo lo dice literalmente así. Vamos a ir un poquito más adelante en el mismo capítulo de Corintios, versículo 14. Versículo 14. Y eso está hablando acerca de los judíos, ¿sí? De los judíos que cuando reciben la predicación de Cristo, pero lo podemos aplicar a todos los que no conocen a Cristo, ¿sí? Dice, pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse. ¿Quién levanta el velo? Al final del versículo. No, es primera, sí, quiero ver. Sí, perdón, segunda de Corintios era, sí. Dice, pues solo en Cristo es quitado. ¿Quién quita el velo de los ojos, mis hermanos? Cristo quita el velo de los ojos. ¿Cuándo va a escuchar a alguien que ha sido escogido por Dios el mensaje? Cuando Cristo le quita el velo.
Eso no es excusa para no predicar, mis hermanos, porque nosotros no sabemos cuándo va a ser quitado el velo y quién va a poder ver a Dios y va a poder conocer a Dios. Solo Dios lo sabe. Sí, solo Dios lo sabe, pero nos ha encomendado la tarea de compartir las buenas nuevas de Cristo a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que estar preparados en la palabra, para que podamos presentar defensa del evangelio con toda mansedumbre a todo aquel que pida razón de ello, ¿sí? Pero miren lo claro que lo pone Juan en el evangelio. Vamos a ir a Juan 18:37. Juan 18:37. Veamos al final del versículo. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Todo aquel que ha sido elegido, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo, va a escuchar la voz de Dios. Y al entender quién escucha lo que Dios nos ha enseñado a través de los apóstoles, de los profetas, o sea, en la Biblia, nos ayuda a conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad y error de entre el mundo. Sí, está hablando en el contexto del mundo. Cuando estamos leyendo 1 de Juan 4:6. ¿Sí? Está hablando de que, ¿cuál se debe diferenciar que es el espíritu de verdad y el error? Bueno, aquel que escucha a Dios, ese es del espíritu de verdad. Y el que no escucha a Dios y no recibe su palabra, ese es del espíritu del error. ¿Sí? El Antiguo y el Nuevo Testamento son los únicos parámetros conforme a los cuales se somete a prueba toda enseñanza y doctrina, mis hermanos. El espíritu del error es un espíritu que viene de Satanás y seduce al error. Y el espíritu de verdad es el espíritu que viene de Dios y enseña la verdad. Y lo lindo es que el Espíritu Santo nos une a todos como creyentes. ¿Sí? El Espíritu de verdad nos une a todos porque creemos una sola verdad. ¿Sí? Aquellos que somos de Dios disfrutamos una comunión con todos los creyentes. ¿Sí? Hablamos un mismo lenguaje de comunión con Dios. ¿Qué pasó en Babel, mis hermanos? ¿Qué es lo que el hombre estaba haciendo? ¿Estaban haciendo una torre para qué? Para llegar hasta donde estaba Dios, llegar a ser como Dios, ¿sí? ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Los confundió todos y les dio muchos lenguajes, ¿sí? ¿Y qué pasó en Pentecostés? De todos los lenguajes hizo un solo lenguaje. Porque todos estaban glorificando a Dios en diferentes lenguajes. Y todos los que estaban alrededor, que estaban de diferentes lenguajes, le escuchaban. Y Dios revirtió lo que hizo en Babel. Y ahora nuestro lenguaje es Cristo. Es un solo lenguaje. Y esa comunión los tenemos todos los que estamos en el Espíritu de verdad. ¿Sí? Todos los que no están en el Espíritu de verdad están en el Espíritu de error. Y estos están en el mundo. ¿Sí? Juan deja claro que error tiene una dinámica espiritual. El espíritu de error no se trata simplemente de algo erróneo, sino que está en contra de Cristo. ¿Sí? O estamos con Cristo o estamos en contra de Cristo. Entonces, en resumen, mis hermanos, bueno, y el espíritu de verdad, les dejo el último versículo que ya se lo saben. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que el espíritu de verdad es el espíritu de Cristo. ¿Sí? Entonces, en resumen, mis hermanos, primeramente, el creyente o los creyentes debemos de probar los mensajes que escuchamos. El apóstol Juan nos exhorta a los creyentes a no ser crédulos de todo lo que escuchamos, sino que debemos de poner a prueba cualquier espíritu, mensaje, persona o enseñanza para determinar si éste viene de Dios. Y esta advertencia hace la importancia de, no sé si han escuchado este término, sola escritura. ¿Sí? O sea que la escritura es la autoridad suprema de la palabra de Dios. Los cristianos debemos medir toda enseñanza de acuerdo con la palabra de Dios. Debemos poner a prueba toda palabra que escuchamos desde un púlpito, todo tipo de predicación. Debemos examinar la palabra que oímos a la luz de la palabra misma de Dios, mis hermanos. Y que también todo expositor de la palabra debe ser probado por la palabra misma de Dios.
¿Sí? En segundo lugar, aprendimos que conocemos a alguien si es de Cristo, si confiesa que Cristo se hizo hombre. Una marca distintiva de la verdad es la confesión de que Jesús ha venido en carne, lo cual afirma que Él fue 100% Dios y 100% hombre, que es un concepto esencial para la redención de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Un espíritu, un cristiano, un predicador que niega esta verdad es del anticristo. Esto resalta la centralidad que debemos de tener en Cristo, ¿sí? Y la necesidad de una comprensión más profunda de quién Cristo es, ¿sí? Y qué hizo por nosotros, ya que el verdadero evangelio, mis hermanos, depende de esta doctrina, ¿sí? Debemos de escudriñar las Escrituras. En tercer lugar, tener la seguridad. Aprendimos de que tenemos de tener la seguridad de que somos de Dios y que Dios es mayor que el que está en el mundo. Todos los creyentes somos hijos de Dios debido a la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso Cristo nos ha dado su victoria sobre el mundo y sobre los falsos maestros. Y esto, mis hermanos, no es un mérito humano, no es por nuestras fuerzas, sino que es una obra de la gracia soberana de Dios. ¿Sí? Sola gracia. Y esto nos asegura que Dios nos va a guardar hasta el final. ¿Sí? Mis amados, mayor es el que está en nosotros, o sea, el Espíritu de Cristo. No tengamos temor porque Dios es soberano y poderoso sobre cualquier fuerza del mal. Y en cuarto lugar, tenemos una diferencia entre el mundo y nosotros. ¿Sí? Los falsos maestros pertenecen al mundo y son escuchados por el mundo porque sus enseñanzas se alinean con las filosofías mundanas. Y los verdaderos creyentes, por otro lado, oyen y siguen la enseñanza del Evangelio y somos rechazados por el mundo. ¿Sí? Como lo vimos anteriormente, aquellos que han sido predestinados para ser hijos suyos son de Dios, porque hemos sido elegidos para escuchar y para seguir la verdad de Cristo. La presencia del Espíritu en nosotros los creyentes es la evidencia de la nueva vida a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. ¿Sí? Amados, estos versículos nos enseñan a depender de la autoridad de la Escritura, a mantener nuestra fe centrada en Cristo y a confiar en la gracia soberana de Dios para protegernos y guiarnos a toda verdad. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias porque tú nos has permitido aprender, Señor, acerca de tu gran soberanía, Señor, acerca de la obra de Cristo y cuán importante es para nuestra fe, Señor. Padre, nos arrepentimos de nuestro pecado. Te pedimos que sea tu gracia quien nos vaya santificando cada vez más, sabiendo que esto no es por sacrificio, el evangelio no es por mi propio comportamiento, por mi propia justicia, sino que hemos sido revestidos de tu justicia, Cristo. Gracias, Señor. Padre, te pedimos que este día podamos seguir profundizando más en tu palabra y que los días por venir podamos, si no hemos comenzado a orar, pues podamos comenzar a orar, a leer tu palabra y en oración pedirte entendimiento para poder entender tu palabra y que no seamos llevados de aquí para allá por cualquier falsa doctrina, sino que estemos fundamentados en la obra salvífica de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.